Buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar. Esta semana tenemos dos parashot. Tenemos Vayakhel y Pekudei. Y como si esto fuera poco, este próximo Shabbat no solo que van a haber dos porciones y que una de ellas es el final del libro de Shemot, de Éxodo, sino que también es Shabbat HaChodesh. Shabbat HaChodesh es uno de los 8 Shabbatot distintos o que tienen una lectura adicional que hay, que los sabios organizaron para que tengamos una serie de infusiones de energía antes de llegar a Pesaj, o de llegar más que solo Pesaj, antes de llegar al mes de Aries. De hecho, la razón por la cual durante este Shabbat se van a leer dos porciones juntas, es porque como este no es un año bisiesto donde hay un mes de más, nos sobran porciones de la Torá. Nos sobran 4 porciones y por eso hay que combinarlas. Ahora, ¿por qué decidieron combinar estas dos? Puntualmente, para que la lectura que tengamos en el primer Shabbat del mes de Aries sea Vaikra, para que el libro de Vaikra, que es el libro nuevo que va a empezar la próxima semana, se lea en el primer Shabbat del mes de Aries. De otra forma, tuviéramos que leer la porción de Pekudei en la siguiente semana, entonces están combinadas. Y seguramente hacia el final de la clase hablaremos qué significa esto de... hay solo dos parashot especiales que quedan para leerse antes de Pesaj. Una es la de Shabbat Agadol, que es la del Shabbat anterior a Pesaj, y esta de esta semana, que es Shabbat HaChodesh, que se lee siempre antes de Rosh Chodesh Nisan, porque es la sección en donde antes de salir de Egipto durante el Éxodo, les avisaron que en unos días iba a ser Rosh Chodesh Nisan, la luna nueva del mes de Aries, y esa iba a ser la cabeza de todos los meses del año. De alguna forma, se puede entender que a través de la lectura que vamos a leer de Shabbat HaChodesh, al pueblo de Israel, o a este pueblo que está saliendo de la esclavitud, le confieren el conocimiento, por si es que por los años que habían pasado como esclavos en Egipto se habían desconectado del conocimiento del patriarca de Abraham, el hecho de que el verdadero año nuevo es el primer día del mes de Aries. Es decir, de alguna forma les reafirman el concepto de los cambios de lunas como paquetes de energía, y Aries, es decir, la astrología, por encima del calendario, el calendario hebreo incluso, ¿sí? Porque literalmente les avisan que dentro de unos días tuvo que haber sido al menos alrededor de tuvo que al menos haber ocurrido 16 días antes de Pesaj, que el Creador lo llama a Moshe y le dice a Moshe y a su hermano Aarón que van a tener que a partir del momento en el que salgan de Egipto, van a comenzar a celebrar el nuevo mes o la nueva luna, en la celebración de Rosh Chodesh. Y que el primer Rosh Chodesh del año es Aries, ¿sí? Que coincide con la rueda astrológica, que tiene como primer signo del zodíaco al signo de Aries. Y esto ya lo hemos explicado muchas veces, que más allá del extraordinario trabajo que
que los cabalistas y que Moshe y que la Torá hizo para explicar la mecánica de cómo funciona este mundo, esa mecánica que explica es una mecánica cósmica. Es una mecánica que muchas otras religiones y muchos otros pueblos, anteriores incluso al pueblo de Israel, trataron de explicar con historias muy parecidas a las que aparece en la Biblia, ¿sí? Donde tenemos este patriarca que tiene 12 hijos, ¿sí? El concepto del sol como padre y los hijos representando las constelaciones. Porque en definitiva lo que hay, si cualquier tipo de doctrina, filosofía, enseñanza acerca de la metafísica de este mundo es cierta, tiene que reflejar el mapa de los cielos. ¿Sí? Entonces, las dos porciones que nos tocan esta semana, de hecho este Shabbat que viene seguro va a ser, es una de las lecturas de la Torá más aburridas que hay en todo el año. Primordialmente, porque todo lo que vamos a leer en las dos parashot que leemos este Shabbat, todo ya lo leímos antes. La porción de Vayakhel es prácticamente un calco de la porción de Trumá. ¿Se acuerdan Trumá? La porción en donde le decían, donde Moshe le avisa, o el creador le dice a Moshe, bueno, ve y pide donaciones, esta Trumá Gdolá, estas donaciones de elevación para construir el tabernáculo. Y entre medio de la porción que corresponde o la porción de Trumá donde apareció todo esto y esta porción, ocurre el episodio del becerro de oro. Mientras que en la segunda porción, la porción de Pekudei, más allá de que al principio de la porción hay una sacada de cuentas de qué se hizo con las donaciones que la gente trajo para construir el tabernáculo, la mayor parte de la porción describe cómo se confeccionó todo lo que habían recibido como precepto en la porción de Tetzaveh, ¿sí? En Vayakhel nos cuentan cómo Betzalel y sus ayudantes fabrican todo el tabernáculo, y en Pekudei nos cuentan cómo fabrican la vestimenta, todo lo que tenía que ver con ornamenta, con todo lo que llevaban los sumos sacerdotes, ¿sí? Los 8, ¿cómo se dice? Garments. Los 8 atuendos que usaba, o las 8 prendas que usaba el sumo sacerdote, y finalmente fabrican el aceite y todas las cosas que leímos ya, que eran instrucciones, harán tal y tal y tal cosa, se llevan a cabo en estas dos porciones. Pero la lectura en sí es lo mismo. Dice otra vez las medidas, dice cómo se tiene que fabricar. E incluso, porque la mayor parte del Zohar, de lo que está escrito en el Zohar como explicaciones para esta semana, tiene que ver con esto de que el precepto de construir el Mishkan viene siempre en la Biblia acompañado con el precepto de descansar en Shabbat. ¿Sí? Esta idea de 6 días construirás. El concepto o lo que se suele escuchar como precepto bíblico, 6 días trabajarás y en el 7º descansarás, no aparece en la Torá. En la Torá lo que dice es 6 días construirás el Mishkan y en el 7º descansarás. Después, nosotros en Shabbat, cuando hacemos Kiddush o cuando hacemos los rituales,
de lo que leemos es de la parte de la creación, de los primeros 7 días, donde dice que durante 6 días Dios creó el mundo y después descansó. Pero como precepto hacia el pueblo, no hay un lugar en donde diga, trabajarás 6 días y descansarás el séptimo. El concepto de descansar el séptimo sí está dado como precepto, pero trabajar no. En ningún lado dice trabajarás. Lo que dice es 6 días construirás el Mishkan. La construcción del Mishkan, ya lo hemos hablado muchas veces, se refiere a construir un espacio en donde el creador pueda vivir dentro de la persona. Es decir, que es un espacio interior, pero que tiene que ver con la creación de un... más que la creación, tiene que ver con la activación de todo el sistema emocional. ¿Cómo sabemos que es así? ¿De dónde sacamos esto de que construir un Mishkan tiene que ver con la activación de todas las emociones? Está escrito que cuando mandaron a hacer el Aarón, Aarón es la palabra que utiliza la Torá para llamar al lugar en donde iban a poner las tablas. ¿Sí? Moshe, ¿se acuerdan de esta semana pasada, al final de Coso, volvió a ir a 40 días, 40 noches, y ahora esta vez volvió con las tablas, con todo con el escrito. ¿Sí? Y durante esos 40 días y 40 noches recibió los primeros 4 libros de la Torá. Aprendió los primeros 4 libros de la Torá y de ahí en más, me imagino, cada vez que tenía un tiempito se sentaba y escribía. Y finalmente el libro que escribió, para que terminó de escribir horas antes de su muerte, que es la Torá, que es la Biblia que tenemos hoy en día, el lugar en donde se la ponía era adentro de este Mishkan, de este tabernáculo, o de este Aarón. Para cuando se construye el Aarón, Dios le dice a Moisés y Moisés le dice a Betzalel, que hay algo muy interesante no sé si saben, que la persona que construyó, si tenemos a este Moshe, que es este tipo que habla con Dios y tiene su hermano, que es el sumo sacerdote, que puede hacer cualquier pregunta al universo y tiene la primera computadora cuántica que responde la pregunta que sea con la iluminación de estas piedras. Están estos dos tipos que son sumamente poderosos. Uno ya para este momento tiene 80 y tantos años. Moshe en este momento tiene... estamos acá en el segundo año después de que salieron de Egipto, así que tiene 82 años. ¿En los 80 salió o llegó a Egipto? No. Salieron de Egipto cuando tenía 80 años. Estuvieron 40 años en el desierto y murió a los 120 años. En el segundo año de haber salido, que es cuando transcurre esta porción, tiene 82 años. La cosa es que es un tipo, ¿sí?, de 82 años, y su hermano, que es incluso mayor, Aarón era mayor que Moshe. Tienen que elegir a alguien que fabrique todo esto que Dios les dijo que hagan. Que la pregunta también uno puede preguntarse por qué no lo hicieron ellos. Si tenían tal poder y teniendo el entendimiento exacto de cómo el Creador les dijo que tenían que hacerlo, ¿por qué no lo construyó Moshe a esto? Moshe busca entre medio de todo el pueblo y le da el trabajo de construir el Mishkan y las cosas para los sacerdotes y todo a un chico de 13 años. ¿Sí? 13 años recién cumplidos, que se llamaba Betzalel. No es claro si realmente ese era el nombre que los padres le habían puesto o si la Torá lo llama Betzalel. ¿Sí? Porque Betzalel quiere decir Betzelem Kel, ¿sí?, en la sombra de Dios. O sea, lo eligieron porque el chico Moshe podía ver claramente que
que el tipo, el alma que tenía, era la sombra del Creador manifestada en el mundo. Por eso el nombre es como Betzalel, Aleph Lamed, que es Dios, ¿no? Ahora, ¿qué experiencia tenía? Ninguna. Lo único que tenía era la intención de hacer las cosas de manera pura. Era lo único que tenía. Y de hecho, ni siquiera sabía exactamente cuáles eran cuando Moshe le daba las instrucciones, el tipo no sabía construir. Primero que nada, nunca antes alguien había construido un Mishkan, ¿sí? ¿Cómo? ¿De dónde? No había planos, no había nada, solo había medidas en el aire y cosas como, por ejemplo, esto el arca se va a hacer de oro por fuera, oro por dentro y madera de acacia en medio. ¿Sí? O sea, había que hacerlo de madera y estaba revestido de oro por dentro y de oro por fuera. ¿Qué hacía Betzalel? Betzalel simplemente le traían los elementos, la materia prima, y él la tocaba nada más. Él tocaba la materia prima y esto se construía. Y esto puede parecer como algo, ¿sí? Hay que creerle el tipo lo que está diciendo. Puede parecer algo bastante fabuloso, ¿no? Ya de entrada es sospechoso que Dios te manda a hacer esta cosa que costó una fortuna, porque le pidieron a todo el pueblo que trajeran oro, sedas, plata, todo tipo de metales y cosas preciosas para hacerlo, y se lo dan para hacer a un chico. Es como y lo peor, no sé, es un detalle que no sale en esta porción, recién en la porción en el libro de Vaikra nos enteramos que cuando estaban todas las piezas hechas, no calzaban, ¿sí? No encastraban. Habían piezas que tenían que entrar esta dentro de la otra, todo esto, y cuando las fueron a unir, no encastraban. Y la única razón, después nos enteramos del por qué no encastraban, era porque había gente, incluyendo a Moshe, tratando de hacer que encastren. O sea, la intención de querer construirlo de la misma forma que se construye, no sé, una casa, una caja o lo que sea, hacía que no funcione. ¿Sí? En el momento en el que finalmente se dieron por vencido, las piezas solas se juntaron y construyeron el tabernáculo. Pero nosotros tenemos esta idea de que es indispensable intervenir, ¿no? Tenemos esta idea de que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer tan bien como yo lo puedo hacer. ¿Sí? Es indispensable mi participación. ¿Sí? Lo hablamos hace un par de semanas en otra clase de Zohar acerca de, tuve esta gran idea, pero es solo una gran idea si yo participo. Si yo no soy parte porque está bien si es tu idea para hacer algo en tu vida, pero si me querés venir a vender tu idea a mí para hacerlo, no sé, acá en Kabbalah Aplicada o para mi negocio o lo que sea, si te lo tengo que aceptar, déjame también elegir quién quiero que lo haga, ¿no? Por ahí a lo mejor lo único que te tocaba a vos era la idea. Pero es interesante este concepto de la necesidad que tenemos de intervenir. Y hay que ver de dónde viene esta, porque esa necesidad viene acompañada de la duda de que si yo no lo hago no va a salir bien. ¿Sí? Hay una duda de que se tiene que hacer como yo digo o sale mal. El tabernáculo, el Aarón, estaba hecho de oro por fuera, acacia por dentro y oro ¿cómo se dice? Innermost, en la recámara más pequeña era oro. ¿Sí? Si uno lo veía de afuera, solo veía oro. Y si miraba adentro, también solo veía oro. Pero en realidad el corazón de eso estaba hecho de madera. Y el Ari, la explicación de cómo el Ari explica esto es muy técnica respecto a nombres y valores numéricos y nombres de ángeles y esto y lo otro.
Pero básicamente lo que dice el Ari dice, si recordamos, dice el Aarón estaba hecho o representaba 3 nombres Elohim. Dice, cada uno de estos nombres Elohim es lo que ya explicamos anteriormente, que casualmente la semana pasada lo explicamos en la clase de Zohar. Es porque, dice, en el mundo de Atzilut, y en realidad esto es así en todos los mundos, pero en este caso en el mundo de Atzilut, el nombre Elohim aparece, se manifiesta 3 veces. En Briá, en Yetzirá y en Asiá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que en Biná, en Geburá y en Malhut? ¿Sí? Geburá corresponde al mundo de formación, Biná corresponde a Briá, al mundo de creación, y Malhut corresponde al mundo de acción. Dice, y la suma de los valores numéricos de 3 veces 86, que es 3 veces el nombre Elohim, más el nombre Adonai, dice, dan el mismo número que la palabra Shejinah. Shejinah es lo que se conoce como acá en el mundo la presencia divina, o este mundo en sí. Porque a diferencia de cualquier visión religiosa que se pueda tener acerca de este concepto de la divina presencia o de lo que en hebreo se llama la Shejinah, no es algo divino que desciende del cielo y es una especie de regalo de Dios. Es Dios mismo en su aspecto o en su atributo femenino, y es puntualmente todo lo que existe físicamente. Todo. Todo lo que existe en el mundo físico, incluyendo nuestros cuerpos, es parte de este ser llamado Shejinah. ¿Sí? La divina presencia es un ser que es, si se imaginan que fuera como una cosa viva, ¿sí? Como si fuera una persona, es como si fuera una persona, pero en un nivel macro, que es lo que nosotros le llamamos mundo. ¿Sí? Todo este mundo es un solo ser del cual nosotros somos células. ¿Sí? De la misma forma que un cuerpo representa, en realidad es mucho más que este mundo. Yo digo este mundo porque es más fácil de identificarse con el concepto del mundo como un organismo, ¿sí? Pero en realidad lo que Lari explica es que el universo es un gran humano y cada humano es un pequeño universo, ¿sí? Un ser humano es una muestra del universo, con lo cual todo lo que le pasa a él, todo lo que se permite sentir, hacer, interpretar, afecta a todo el universo. Y el todo, la suma de la totalidad del universo es la suma de todas nuestras experiencias y de todas nuestras interpretaciones y de todo nuestro cómo nos sentimos. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos de que es terrible que hayan guerras en el mundo y es terrible que haya hambre, que haya esto y lo otro, y pensamos que habría alguien a quien culpar por eso, ¿sí? Porque, no sé, porque hay gente que gana dinero. No sé si vieron en una película, es un caso real que la vimos hace poquito, que es divertida, por decirlo de alguna forma, pero es tremendo ver la realidad que hay detrás de la película, que se llama War Dogs. Perros de guerra, ¿sí? Es una historia real de algo que pasó en Estados Unidos, de 2 chicos de 20 y pico de años, a los cuales durante la guerra del Golfo, los tipos falsificaron 6 millones de papeles para conseguir un contrato del Pentágono de $300 millones en compraventa de armamentos. Pero más allá de la dinámica de la película, que es
la verdad que es muy divertida, te muestra la realidad de lo que hay detrás de las guerras, ¿no? Del armamentismo, de todo. Y uno puede pensar y puede decir, claro, el mundo está así hecho mierda por la gente que está ganando plata con la industria de la guerra, ¿sí? Es culpa de ellos. Y la verdad es que no es así. Sería, digo, uno siente un gran alivio si se permite pensar que es culpa de los contratistas que fabrican armas, que hay guerras en el mundo, ¿sí? Que como ellos quieren hacer dinero, mantienen las guerras. Pero las guerras se mantienen por nosotros, por cada uno de nosotros, no por el tipo que fabrica. ¿Sí? Después hay gente que le saca ganancias a este mundo que nosotros fabricamos. Pero este organismo llamado mundo no es otra cosa más que un reflejo del cómo todos nosotros nos sentimos. Ahora, el concepto del oro por fuera y el oro por dentro está unido al mundo de Briah y al mundo de Malhut. En medio está esta cosa que es mucho más viva que el oro. ¿Sí? Cabalísticamente todo está vivo, todo tiene alma, todo tiene inteligencia, todo tiene deseo. Pero una planta tiene mucho más deseo y mucho más vida que un pedazo de metal. ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora, ¿qué representa esto? Representa que entre los mundos hay algo que está vivo, que es, en este caso, está en un aspecto de juicio de nombre Elohim, pero que el propósito que tiene es para poner adentro, dice, en este Aron Aedut, en este mueble del testimonio, dice, se ponía adentro la Torá, es decir, las tablas y el rollo de la Torá, que son la manifestación en la tierra del nombre Havaya de Atzilut, ¿sí? Del nombre Yud-Kei-Vav-Kei, el nombre de Dios o lo más alto de Atzilut. Nosotros podemos decir, bueno, para decirlo comparativamente, de lo que se trata la construcción del Mishkan es de crear un espacio en donde uno pueda poner a Dios. ¿Cómo se pone a Dios adentro? Si el Mishkan es un hombre, cuando el Mishkan es un mueble, lo que le llamamos Aarón, hay que ponerle adentro una Torá. Uno no puede construir un Aarón y decir, esto es un Aarón si no tiene una Torá adentro. ¿Sí? Uno tiene un mueble que lo hizo para que sea un Aarón, pero se convierte en un Aarón cuando uno pone una Torá. ¿Sí? Ahora es muy gracioso que este mueble tiene el nombre igual que el sumo sacerdote. ¿Sí? Un Aarón, un sumo sacerdote o una persona pura o como sea que ustedes quieran visualizar lo que es un sumo sacerdote, es un sumo sacerdote cuando tiene adentro una Torá. Entonces, ¿cómo se purifica a un hombre? Se le mete Torá adentro, ¿sí? Pero acá Larí dice, en realidad, ¿qué representa la Torá? La Torá representa el nombre Havaya, el nombre Yud-Kei-Vav-Kei. ¿Sí? Este nombre de Dios que no sabemos, decimos Havaya porque tradicionalmente en Kabbalah se acostumbra al nombre Yud-Kei-Vav-Kei a decirle a uno Havaya, a muchos Havayot, pero no es la pronunciación. La pronunciación de este nombre es más parecido a los testigos de, ¿sí? Pero no con J. Ahora bien, entonces, toda esta lectura y todo esto que vamos a... o la energía que está disponible esta semana tiene que ver con el concretar físicamente la construcción de este espacio. ¿Sí? Porque antes nos habían dado solo el mandato de hacerlo y acá en la porción de esta semana se ponen y lo hacen. Ahora, ¿cómo lo hacen?
lo hacen, y esto ocurre después del becerro de oro. ¿Sí? Esta historia que se repite idéntico a la anterior, la única diferencia que hay entre un episodio y el otro es que entre medio construyeron el becerro de oro. Y la porción de la semana, la primera, se llama Vayaquel. ¿Sí? Vayaquel quiere decir, es la conjugación del verbo congregar. Una congregación, en hebreo se dice Kaal. ¿Sí? Vayaquel quiere decir y congregó Moisés al pueblo de Israel. Entonces la pregunta que hace inmediatamente el Zohar respecto a esto es, ¿qué quiere decir y congregó? ¿Sí? El primer versículo de la sección del Zohar de esta semana comienza diciendo, como igual que la para allá, Vayakel Moshe et kol adaat bene Israel. Dice, y congregó Moisés, sin entrar en demasiados detalles de por qué utiliza la palabra et, dice, pero y congregó Moshe a la totalidad de Adat Israel. Las dos palabras, Kaal y Adat, quieren decir congregación, pero o se utilizan normalmente para llamar a una congregación. La diferencia es que una, Kaal, está relacionada, el valor numérico de la palabra Kaal es 135, con el cual está relacionada con 63 y 72, que sumado da 135, que representan a Atzilut y a Briah, a Jochma y a Binah. ¿Sí? Estos dos mundos, uno tiene valor numérico 72, el otro 63, sumados, Kaal, quiere decir la suma o la unión de los intelectos divinos. ¿Sí? La palabra Adat son las mismas letras que Da'at. ¿Sí? Implica el intelecto del conocimiento del bien y el mal. Pero la totalidad, normalmente, el juego intelectual siempre ocurre entre estas tres sefirot. Entre Jochma, que es la inspiración, el relámpago de iluminación, Binah, que es la interpretación de esa iluminación, y Da'at, que es un puente entre la vivencia de la persona, lo que el tipo ya vivió en su vida, que es lo que fue formando quién es él emocionalmente, y el deseo de quién él quiere ser. ¿Sí? La gente siempre quiere ser más de lo que es ahora, pero del deseo, del dicho al hecho, del deseo al poder hacer, se requiere mucha energía. ¿Por qué? Porque generalmente queremos ser algo distinto, y algo distinto requiere cambiar. ¿Sí? Y si bien ese es el propósito de lo que nosotros vinimos a hacer acá, hay que entender en dónde tiene que ocurrir el cambio. La persona no tiene que cambiar intelectualmente ese deseo de querer ser una persona mejor, de querer hacer el bien, de querer ser reconocido, no desde egocéntricamente de reconocido por lo que hizo, sino de que se reconozca en él una parte superior, más buena, pero no, a ver si se entiende lo que estoy tratando de decir. No que él quiere que lo interpreten como alguien bueno. Todos queremos que se note que somos algo mejor de lo que somos. ¿Sí? Esa parte viene de la raíz de nuestro alma. Viene de Briah y de Atzilut. ¿Sí? Viene de los mundos superiores.
lo que vamos a terminar haciendo, no tenemos control. Nosotros pensamos, estamos seguros de que nosotros controlamos físicamente lo que va a ocurrir, pero no tenemos, ¿sí?, ningún control. De ahí el dicho tan divertido que dice: querés hacer reír a Dios, contale tus planes. ¿Sí? Lo que vos planeas hacer no va a salir porque planees. No está en... ¿sí? La planeación te puede llegar a servir para poder rápidamente darte cuenta que te estás equivocando en algo y que no te des cuenta mucho más tarde. Pero el cómo terminan saliendo las cosas depende del mérito. Ahora, el único lugar en donde uno puede hacer algo al respecto de efectivamente cambiar, porque ¿qué quiero decir con efectivamente cambiar? Es muy fácil fingir una forma de ser desde las acciones, ¿sí? Y tal vez no es tan fácil, pero hay mucha gente que tiene bastante maestría en fingir, o por lo menos en que no se note desde afuera lo que siente. ¿Sí? Es algo bastante común. La única forma de que el cambio dure, porque ojo que cuando digo de que hay gente que es buena fingiendo en hacer cosas distintas y que se vea de afuera como que se superaron emocional y espiritualmente, no digo que lo hagan a propósito para mentirle a los demás. Ellos lo hacen, todos lo hacemos cosas, acciones físicas y tratamos de sentir de una cierta manera, también para hacernos creer a nosotros mismos que es así. ¿Sí? Hay un dicho en inglés que se dice fake it till you make it. Fingí la acción hasta que finalmente te salga de manera auténtica. Yo no creo demasiado en eso. Para que el cambio sea verdadero, se requiere de vayakel, y que se congregue Jochma y Binah con Da'at. ¿Sí? Que se junte, y solo puede ocurrir en el Kol Da'at Bnei Israel, también quiere decir en toda la conciencia de Israel. Ahora voy a explicar algo, o sea, el cómo es que no nos sale, el por qué no nos sale tan fácil. Pero la clave está en que la unión del intelecto, de lo que queremos hacer, la creatividad que tenemos para poder hacer eso que queremos hacer, se tienen que unir con que el corazón te crea. ¿Sí? No te tiene que creer un extraño de que cambiaste. Y mucho menos te trates de mentir a vos mismo, de decir, no, yo ya no soy así. Uno sabe en dónde se define, en dónde está la persona, en dónde está parado, cuál es su makom, dónde está su Dios en ese momento, es en qué es lo que desea. De la única forma que uno puede escudriñarse, ¿sí? Para saber si realmente es cierto o no no lo que piensan los demás, lo que uno piensa de uno mismo. ¿Sí? Uno dice, no, ya está, ya aprendí. ¿Sí? No, ya pasé por ese dolor y sé que no quiero volverlo a pasar, pero ¿eso quiere decir que aprendiste? La pregunta, ¿cómo sé si aprendí o no? Es, ¿qué es lo que quiero? ¿Todavía me da deseo eso que me hizo doler la última vez?
Entonces, esta primera sección del Zohar dice lo siguiente. Dice, y Moisés congregó a la congregación juntó a la congregación o congregó al conjunto de los hijos de Israel. Dice, Rabbi Hillá abrió la discusión diciendo, y trae a colación una pequeña sección del profeta Shmuel, de Samuel 15:16. Dice, y Saúl el rey, y Saúl el rey le dijo al cananita, ve, sal de aquí, vengan y miren, dice Rabbi Hillá, que es el que está explicando, vengan y miren, lo que está escrito tiene que ver con Amalek. Dice, es lo mismo que dice cuando ¿se acuerdan que hace 2 semanas escuchamos la sección antes de Purim, escuchamos la sección en Zahor? Dice, es lo mismo que cuando dice, recuerda lo que Amalek le hizo a Israel. Dice, y uno debe preguntarse, si el santo bendito sea él, se acuerda de todas las guerras por las que tuvo que atravesar el pueblo de Israel, ¿por qué está mencionado en particular esta guerra? ¿Sí? No hay una guerra no hay una parte de la Torá o de algún lado que diga, no te olvides lo que te hizo Og, el rey de Bashan, cuando tuviste que pelear con él, o no dice, no te olvides lo que te pasó con los filisteos. No, pero lo único que dice reiteradas veces la Torá es, no te olvides lo que Amalek le hizo a Israel. Dice, ¿por qué está mencionada esta en particular? Porque esta guerra fue una guerra en donde Israel fue atacado de todos lados. Fue atacado de arriba, de abajo y fue atacado desde arriba y desde abajo también. Dice, puesto que cada vez que la gran serpiente del mal se hace fuerte arriba, indiscutiblemente se hace fuerte abajo en el mundo físico. Dice, como una serpiente dañina, está siempre al acecho, esperando emboscar. Dice, ¿y en dónde embosca? En donde se cruzan los caminos. Si se acuerdan, decía, no te olvides lo que te hizo Amalek en el camino. ¿Sí? En el camino. Dice, ¿desde dónde está siempre, ¿cómo se dice la palabra? Ambush. Emboscada, ¿no? Pero cuando uno está por emboscar, cuando uno está agazapado al acecho o acecha. ¿Desde dónde acecha? Dice, acecha desde donde se cruzan los caminos. Dice, por eso dice, no te olvides lo que te hizo cuando te puso la mano encima en el camino cuando salías de Egipto. Dice, ¿y a quiénes ataca la serpiente? Dice, la serpiente ataca a aquellos que no están limpios, que tienen algún tipo de impureza. Dice, sobre todo las impurezas que están relacionadas con la noche.
la palabra mikre, que es la que se utiliza, está relacionada con kri, que es la impureza de ¿cómo se dice? De tener eyaculaciones mientras se duerme. Poluciones nocturnas. Dice, si prestamos atención, está escrito, dice en Bamidbar, en Números 23:4, dice, y Elohim se encontró con Bilam. ¿Sí? En la historia de Bilam dice de que Dios, pero usando el nombre Elohim, dice, se encontró con él. Baikar, Bilam, ¿sí? Elohim se encontró ¿cómo se dice? To meet. De encontrarse. Dice, la palabra Baikar también denota la impureza de poluciones nocturnas. Y si uno pudiera decir, bueno, pero a Bilam vino Dios, lo que dice literalmente es que Dios vino a él. ¿Cuántas otras personas que no son tan malas pueden decir, Dios vino a verme? Por más terrible que haya sido el tipo, no debe haber sido tan terrible, dice el Zohar, si el tipo tenía el mérito de que Dios se le aparezca, ¿no? Dice, con lo cual uno puede decir, bueno, alguna santidad había alrededor de él para que Dios se le aparezca. Dice, sin embargo, el santo bendito sea él, lo que estaba haciendo era proveerle a Bilam un lugar donde pudiera impurificarse. ¿Escucharon? Dice, la aparición de Dios para Bilam es porque el Creador se acercó a ofrecerle un lugar en donde pudiera impurificarse. ¿Para qué? Porque como Bilam le quería hacer el mal al pueblo de Israel, pero el tipo era un gran profeta, era un tipo sumamente espiritual. ¿Se acuerdan que en otros años todavía no llegamos a la historia de Bilam? Pero cuando lleguemos a la historia de Bilam, hay una frase que dice, en el Talmud, que dice, no hubo en Israel otro profeta como Moshe. Y preguntan, ¿por qué dice en Israel? ¿Qué quiere decir? ¿Que en otros pueblos sí hubo un profeta igual que Moshe? Y el Zohar dice sí. Había otro profeta igual de elevado espiritualmente como Moshe, que se llamaba Bilam. Ahora, Bilam tenía literalmente la misma capacidad metafísica que Moshe. ¿Por qué terminó como terminó? Hay una explicación es esta, y otra es la explicación que da el Ramjal. El Ramjal Moshe Haim Luzzatto, para explicar la diferencia entre Moshe y Bilam, utiliza una frase que es muy simple, que dice, en el camino que el hombre quiera ir, Dios lo iluminará. ¿Sí? Que no dice, cuando Dios te ilumine te mostrará el camino. No, en el camino en el que vos quieras ir, ese es el camino que se va a iluminar. Aunque sea el que te lleve a la muerte. ¿Por qué? Porque la luz del Creador, o eso que porque a nosotros nos vendieron esta idea de un Dios que tiene juicio. Cuando digo juicio no quiero decir que es malo o bueno. Quiero decir la capacidad de discernir. Dios no tiene capacidad de discernir. Porque Dios no es un
un ser que decide a este sí le doy, a este no. Dios es la totalidad de este sistema, que es un sistema que por más que a nuestros ojos se vea complejo, es simple. En Kabbalah, cuando uno recién empieza a estudiar Kabbalah y aprendes que en el mundo infinito habían solo dos entidades, la luz y la vasija. ¿Cómo era la luz? Simple. ¿Sí? La luz del mundo infinito es, por lo menos por los últimos 2000 años desde que existe la Kabbalah, llamada Or Pashut. Luz simple. Es nada más que energía. ¿Cuánta? Toda. Pero no todo lo que nosotros nos imaginamos como todo, es infinita. Pero es simple, no tiene la luz, no tiene atributos. ¿Qué es lo que le genera atributos a Dios? ¿A qué llamamos los atributos de Dios? Midot. Las sefirot. ¿Y qué son las sefirot? No, pero ¿qué son respecto de la luz y la vasija? Vasijas. ¿Sí? Los atributos los adquiere la luz según el recipiente en el que se le pone. Es como decir, la luz es arcilla. Si le pones un cast, un molde de un angelito, te sale un angelito. Si le pones un molde de un demonio, te sale un demonio. ¿Y uno es bueno y otro es malo? No. La materia prima de este universo es energía. Y esa energía es una. No tiene una inteligencia de querer ayudar a alguien o de querer castigar a alguien. La única inteligencia que tiene es la que nosotros le imprimimos. Entonces, ¿con qué se imprime luz? Con una sola cosa, con deseo. La impresora 3D de Dios se llama deseo. Uno imprime el Dios que va a tener, cómo se va a comportar Dios para con vos, qué benevolencia divina te va a dar en tu vida o qué palazos te va a dar, según lo que quieras. Lo que uno desea y eso es algo que uno no le puede mentir a nadie. Porque uno sabe cuando ve eso que desea si le produce deseo o no. ¿Sí? Solo uno lo sabe. Nadie más se puede dar cuenta, bueno, por ahí si es, a veces es muy obvio. Pero hay gente que son expertos no es en mentir, son expertos en simular. No, porque eso suena a que lo hace a propósito. ¿Sí? La mayoría de la gente del mundo es buena. Lo que pasa es que ser bueno no sirve de nada. ¿Sí? La mayoría de la gente del mundo no es que son buenos en ocultar y en engañar. Son buenos en no sé cómo se dice, denial. En la negación. ¿Se entiende? No es porque quieren joder a alguien que fingen ser de una cierta forma. La mayoría de la gente son expertos en estar en negación de lo que realmente quieren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mandatos sociales de que esto está bien, esto está mal, esto es lo otro. ¿Sí? Entonces la gente empieza queriendo lo que sus padres quieren. Y lo que sus maestros quieren y lo que la sociedad quiere de ellos. Y toda la vasija que le presenta la persona a Dios, cuando digo Dios me refiero a la energía que puede producir infinitamente lo que sea, es algo que él en realidad no quiere. Es algo que es la suma de los deseos de otras personas que fueron inculcados con programaciones para que él sea una buena persona, ¿según quién? Según toda esta estupidez de que la espiritualidad tenía algo que ver con ser buenos o malos. No tiene nada que ver con eso. Y lo terrible es que una persona solo tiene un molde verdadero que es el que no se rompe nunca, que es el verdadero deseo de su alma de lo que vino a hacer a este mundo. Tal vez puede ser muy bueno haciendo lo que su papá y su mamá quieren que él haga. Y le puede salir muy bien,
Pero ¿eso va a perdurar por siempre en la historia del mundo? No. Porque lo único que perdura por siempre en la historia del mundo es la corrección de un ser humano. Es cómo la persona corrige, y la vida no hace otra cosa que mostrarle todo el tiempo qué es lo que él tiene que corregir. ¿Y qué es lo que venimos a corregir? Nuestro deseo. Pero no porque venimos a cambiar lo que queremos. Uno no tiene que cambiar lo que quiere. Uno tiene que cambiar por qué lo quiere. ¿Para qué lo quiere? Eso que uno quiere es su esencia. ¿Sí? Por eso hay ciertos deseos que son comunes a casi todos los seres humanos. ¿Sí? Ahora, hay una cosa que es muy interesante, que constantemente la vida, incluso como una manifestación de divinidad, le pone al lado a la persona algo que le puede causar impurificación, solo para que él pueda ver si superó eso o no. ¿Sí? El rey David, el día que se estaba muriendo, un tipo que hasta un día antes de morirse, cuenta el Midrash que era un señor que era sexualmente muy activo, ¿sí? Murió a los 70 años, pero incluso a esa edad tenía relaciones sexuales muchas veces por día. En el momento en el que se da cuenta que se está muriendo, manda a uno de sus sirvientes a que consigan la mujer más bella del reino, que sea virgen, que sea pura, para que se acueste al lado de él, desnuda. ¿Sí? El tipo no quería morirse sin saber si... el tipo tenía una vida sexual sumamente activa. Y era no solo natural, sino era ideal para el mundo que él tuviera una vida sexual sumamente activa. Para la creación era sumamente importante que el rey David, que representaba la sefirá de Malhut, ¿sí?, estuviera constantemente intercambiando energía entre Yesod y Malhut. ¿Sí? Era el mejor bien que él le podía hacer al mundo, era tener sexo. ¿Sí? Era positivo para el mundo, para que haya paz en el mundo, y todo esto es la energía que él disipaba al tener relaciones. Pero eso no quiere decir de que no las disfrutara. Y el tipo no se quería morir sin saber si él... Porque es fácil decir, y es mi trabajo. O sea, a mí me tocó ser el gran copulador. ¿Sí? Pero el tipo no quería morirse sin saber si podía no hacerlo. Con lo cual, él pidió la prueba, porque él quería saber si estaba a la altura. Pero la vida constantemente nos hace esto todo el tiempo. Y a mí me parece sumamente interesante que el Zohar, para describir esta unión entre el intelecto y la emoción, recuerden que nosotros siempre, cuando caemos, cuando nos equivocamos, es por Da'at, ¿sí? Es porque algo que tenía una cierta proyección divina a través nuestro, algo que quería manifestarse en algo divino, que lo hiciéramos con nuestras manos, con nuestra palabra, con lo que sea que termine convirtiéndose en algo físico, es interceptado por el conocimiento, ¿sí? Porque creemos que sabemos más, porque creemos que somos nosotros los que los tenemos que hacer, porque si lo hace otro va a salir mal, porque todo lo que signifique para nosotros el conocimiento, Da'at, ¿sí? La dualidad de lo bueno y lo malo. Entonces, ese juicio de lo bueno y lo malo es el lugar en donde fallamos. Ahora, para unir, es interesante que el Zohar, para explicar la unión o la sincronización de los intelectos divinos con el intelecto que va a terminar permeando el cómo uno se siente, que es Da'at, ¿sí? Porque si Da'at te dice, a esto tenele miedo, le vas a tener miedo.
¿Sí? Nadie hace el proceso de decir tengo que tenerle miedo o no a esto que la vida me pone enfrente. En el momento que aparece hay un juicio inmediato que dice me asusto, le tengo temor, es demasiado, lo que sea, que saben a lo que me refiero, ¿no? O sea, en el momento que la situación aparece, nadie se pone a pensar ¿cómo debería de sentirme acerca de esto? Lo reactivo del cuerpo, del sistema, de la parte animal, es darte una ¿cómo se dice? Assumption. El sistema asume que si se ve de esta forma, si es así, si está, por una programación, a esto tenerle miedo. Si te dicen, ganaste la lotería, ponete contento. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que va a ser bueno para vos haber ganado la lotería? ¿O cómo sabes que va a ser malo para vos que te despidan de tu trabajo? No me voy a olvidar está bien que cuando sigo siendo una persona insensible, pero cuando era más joven era mucho más insensible y nunca me voy a olvidar la cara de la primera vez que un alumno vino y me dijo, necesito hablar con vos, me despidieron del trabajo. Yo le dije, uy, felicidades. Me miró como diciendo, este hijo de... le vengo a decir de que me echaron del trabajo y este tipo me dice felicidades. Y sí, seguramente era lo mejor que le podía pasar, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque yo no tengo que sacar el cálculo de que si el tipo tiene para pagar el alquiler a fin de mes y esto y lo otro. Pero si eso fue lo que pasó, era lo mejor que podía pasar. Pero tenemos los casilleros. Esto va al casillero malo, esto va al casillero bueno. Con esto ponete contento, con esto ponete triste. Y me parece interesante que todo esto esté en el marco de recordar la pelea con Amalek. Y de que es algo que, a pesar de que hay miles de peleas que uno puede pelear, o de cosas que ocurren, el ejemplo que dé el Zohar, o que combine esto, sea con... porque, no sé si... Lo que pasa es que es bastante largo lo que hay para leer, pero donde falló el rey Shaul y donde perdió su reino, fue por no exterminar a Amalek. ¿Sí? Cuando a él le tocó pelear contra Amalek, decidió quedarse con trofeos de guerra. ¿Sí? Se decidió quedar con, según dice el texto bíblico, ¿no? Pero el concepto de la guerra contra Amalek nunca es una pelea contra otros seres humanos. Amalek tiene el mismo valor numérico que la palabra Safek, dudas. Entonces, cuando sea que aparece la palabra Amalek, el enemigo eterno que en el momento que ataca arriba, o sea, en el momento en que se fortifica arriba, es decir, en el intelecto, te jode abajo. Eso es literalmente lo que dice, ¿sí? Esta es una serpiente que está al acecho. Siempre, ¿dónde está? Siempre está en el camino. Es importante entenderlo. Amalek, las dudas, no están para la persona que no está en el camino. Amalek nunca te va a atacar si estás perdido. Porque ya sabe que estás perdido, ¿para qué te quiere? Cuando aparece la duda es porque eso en donde estás es un camino. ¿Sí? Es un camino que te puede llevar a algún crecimiento, a algo, a alguna revelación. Si estás en el camino, Amalek acecha. Entonces, de entrada uno podría decir, bueno, en el momento que tengo dudas es una buena señal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debo estar por conseguir alguna luz, por conseguir revelar algo que al sistema del otro lado, al Sitraj, al lado de la clipá, al reptil, no le conviene. Porque esta pelea es importante entender. ¿Por qué utiliza la palabra serpiente para describir a Amalek? ¿Por qué el Zohar utiliza un reptil para la duda? Porque el sistema dual de lo bueno y lo malo viene de nuestra corteza reptiliana. Viene de nosotros inicialmente cuando se gesta un embrión, cuando uno ve una foto de un bebé recién concebido, la primera configuración física, somos un reptil.
¿sí? Tenemos cola, somos un reptil. A medida que se va generando el embrión y se termina convirtiendo en un feto, empieza a verse como un bebé humano. Pero en principio, incluso mentalmente, nuestra esencia más primitiva es reptiliana. Y la pelea está ahí. Es una pelea entre la congregación del intelecto divino peleando contra el reptil. ¿Sí? Y cada vez que el reptil se siente amenazado, tiene dudas. ¿Sí? Las dudas es una... Y lo que pasa es que ¿cómo se dice? We give in, o sea, nos damos por vencido porque le tenemos... Porque el reptil nos ha dado los placeres físicos más grandes que hemos sentido. ¿Sí? Si bien tienen un costo altísimo, la diferencia entre lo que se siente cuando decís, no, voy a cambiar la percepción, esto y lo otro, hasta que vea que tal y tal persona es mi maestro, eso versus gritarle, tirarle algo, tratar de romperle la cabeza o lo que sea, no se compara lo que siente el cuerpo. Entonces venimos a este mundo a ganarle al reptil. Ahora hay una cosa que es muy interesante. La mayor parte de la... No, dejamos eso. Hay una cosa que es interesante que es la siguiente. Inmediatamente después de esta explicación acerca de el reptil, de las dudas y de entender que... Porque no pensaríamos que la tentación que le ponen a Bilam al lado, que la tentación viene de el diablo. ¿No nos vendieron esa idea? ¿Sí? Sí. Entonces, El diablo metió la cola. ¿hay un diablo? ¿Sí? Si hay un diablo, quiere decir que entonces sí hay dualidad en el... Entonces no hay solo la luz y la vasija. Hay la luz, la vasija y el diablo. ¿Sí? No hay eso. El concepto de la creación de este mundo, que es en sí la creación del Satán, porque la esencia del Tzimtzum es la creación del Satán. El Satán es la individualización. Es el ego. El verme separado de... Eso es el diablo. Eso es lo que me ataca. Es la separación lo que me produce... Lo que pasa es que no nos olvidemos, y esto es algo que como sociedad, muy pronto, acuérdense lo que les digo, muy pronto, uno de los debates más grandes que se van a ver sobre la evolución del ser humano a un próximo estadio evolutivo es si podemos seguir evaluando la moral del ser humano basado en libros que fueron escritos hace 4.000 años. ¿Sí? Esto es una tecnología. Esto no es un libro. ¿Sí? Tenemos una falsa percepción de que tecnología es esto. ¿Sí? Y primitivamente tecnología fue la rueda y el aprender a hacer fuego y lo que sea. Pero no hay una tecnología más subyacente a la calidad de vida del hombre que la ley. La ley es una tecnología. Por eso tenemos en todos los países del mundo poderes legislativos que están constantemente tratando de mejorar la ley, ¿sí? De que avance, en algunos países funciona más que en otros, pero el concepto de que haya un lugar en donde constantemente se debatan leyes y se cambien las leyes de un país, es porque es esencial a la evolución del ser humano. Y la pregunta es,
Si hace 4.000 años atrás hacía falta que a la gente le disfracen esta verdad cósmica de las leyes de causa y efecto metafísicas del mundo, disfrazadas en historias de salimos de Egipto y fuimos allá y nos castigaron y nos peleamos con este y vino Amalek y me hizo esto y me hizo lo otro. Si no podemos... no es si no podemos, hasta que no podamos ver que hay una única ley, que es una ley metafísica y que me trata a mí por igual que a cualquier otro, que yo no soy especial porque tengo acceso a esta ley o a la ley escrita en este formato, porque al final desde cada religión todos piensan que ellos son los que tienen razón y los demás están equivocados, ¿o no? Hasta que no lleguemos a entender que hay una sola ley y que el lugar en donde se vive, se cumple o se transgrede esa ley, es en lo que sentimos, no vamos a llegar. La cosa más estúpida que tiene todo este mundo es policías y jueces. ¿Sí? Policías y jueces y juzgados, porque el castigo o la justicia es inmediata. Es inmediata y es en lo que ocurre porque también cabalísticamente, y si estudiaron, tomaron las clases de reencarnación y demás, nadie se muere un instante antes de cuando se tenía que morir, nadie se muere de una forma distinta de cómo tenía que morir. ¿Es o no terrible de que haya gente que tenga que morir de forma atroz y con dolor y con sufrimiento? Sí, lo es. Pero eso no es el reflejo de que hay un señor loco que es un asesino o un violador. Ese es un reflejo de todo nuestro sentir. Junto con todo esto, hay una sección en el Zohar de esta semana que dice lo siguiente. Es cortito. A ver si no conviene más esta otra. No, bueno, no. Una sección que dice lo siguiente. Hay una frase en el libro, el que vamos a empezar a leer la próxima semana, en el libro de Vaikra, que dice, uno de los preceptos, que dice, no deberás comer nada con la sangre. Por eso es que, y dice todo junto al mismo tiempo, y es totalmente extraño este precepto, dice, no deberás comer algo con su sangre, es decir, que al animal cuando se lo mata hay que dejarlo que se desangre, y la sangre esa que sale no hay que comerla, por eso no es kosher comer morcilla. Pero en el mismo precepto dice, no comerás nada con su sangre, ni tampoco harás encantos ni brujerías. No podía decir, no comas nada con la sangre, punto, no hagas encantos ni brujerías. No, está todo en una misma frase. Es la frase de Vaikra, capítulo 19, versículo 26. Dice, no comas nada con su sangre, ni tampoco hagas hechizos, ni conjuros, es la palabra, me parece que es más propicia. Dice, ya lo hemos explicado esto anteriormente,
pero es el secreto de que quien sea que come sin haber rezado por su sangre es considerado como si hace adivinación o prácticas de brujería o hechizos. ¿Qué quiere decir aquel que come sin antes haber rezado por su sangre? Dice, ya sabemos que cuando un alma deja el cuerpo durante la noche para acercarse a los misterios de la gloria superior, de acuerdo al mérito de cada uno, dice, el hombre se mantiene vivo en ese momento por la fuerza que tiene el poder que está permeado en la sangre, que es el que preserva al cuerpo mientras él en realidad está muerto. Cuando una persona duerme, según explican los sabios, el alma, el ruach, deja al cuerpo para recargarse del conocimiento divino de los mundos superiores según el mérito de cada quien, ¿no? Según qué tan elevada es la persona, es hasta dónde llega. Pero a todos les pasa que cuando se duermen, el poquito ruach que puedan llegar a tener se va del cuerpo, o mucho, el que sea que tengan. Dice, de la forma en que la persona se mantiene viva cuando el ruach no está ahí, porque sabemos que en Kabbalah decimos que cuando muere una persona, cuando el ruach deja el cuerpo. Pero sin embargo hay gente que duerme todas las noches, el ruach deja el cuerpo y no se mueren. ¿Por qué no se mueren? Porque es la sangre quien los preserva. Y por ende, durante la noche, sienten el sabor de la muerte, pero la sangre, no sé si saben que el nivel de nefesh, que es la que le da vitalidad al cuerpo, viaja por el cuerpo a través de la sangre. El nivel de alma de nefesh está en todas en todo el torrente sanguíneo, mientras que el nivel de alma de ruach está en el oxígeno que hay en la sangre. O en el aire. Dice, cuando la persona se despierta impuro. ¿Sí? Por eso es que cuando nos levantamos a la mañana, nos lavamos las manos. Y ya hemos explicado que esto ocurre, se despierta impuro, porque mientras el ruach se fue del cuerpo, el otro lado, la impureza, ocupa ese lugar vacío. En este mundo no existe tal cosa como las vasijas vacías. Todas las vasijas están siempre llenas, con luz o con oscuridad. Uno saca la luz, se llena de oscuridad. Uno entra en este cuarto después de 50 años de que está oscuro y prende la luz, y 50 años de oscuridad se van. Es una ley, esa es de la misma forma que ocurre con la luz, ¿sí? Así ocurre con todas las vasijas. Hay luz u oscuridad. Después de lavarse las manos, dice la persona, dice, después de que se lava las manos con agua, incluso cuando la persona está ocupada en la Torá, ¿por qué? Porque ya lavarse las manos, cuando uno se levanta a la mañana, hace que lo primero que uno esté haciendo es ocuparse de algo que es un precepto de la Torá. ¿Sí? Que en realidad tiene que ver con preservar la pureza del lugar en donde uno tiene puesta la cantidad que sea de Torá que tenga en sí mismo. Dice, así todo que tiene, que se está ocupando de la Torá, este nivel de alma llamado Neshama no puede del todo ubicarse en el cuerpo
y quien rige sobre el nivel, Neshama es un nivel alto, ¿no? Es un nivel intelectual, que es de donde nos llegan los pensamientos divinos, por decirlo de alguna forma. Dice, no puede con el nivel de alma llamado Neshama, o Ruach, cualquiera de estos dos, no puede dominar al cuerpo del hombre. Solo el poder de la sangre, es decir, del nivel de Nefesh, es el que está apoderado del cuerpo. Dice, como el Nefesh siempre está permeado en donde sea que hay sangre, como ya lo hemos explicado, este controla al hombre. Dice, pero si un hombre al despertarse adora a su amo antes de alimentar al cuerpo, entonces los poderes del Nefesh son reducidos y la Neshama se fortifica y conquista al hombre. Esto es algo que ocurre todos los días de la vida de una persona, ¿sí? Hay una pelea entre el espíritu y la conexión con lo divino peleando contra el cuerpo, que cada vez que el tipo se va a dormir, si prestan atención, cuando una persona se despierta es cuando más necesidades físicas tiene, ¿sí? Se despierta y quiere hacer pis, quiere tomar agua, quiere comer, porque tuvo muchas horas. No, ¿por qué tiene esa cantidad de necesidades físicas? Porque el Nefesh tuvo toda la noche para apoderarse del cuerpo. Entonces, y si bien puntualmente a lo que se refiere con no comer, se refiere a no comer harina, ¿sí? Se refiere a no comer ni pan, ni ¿cómo es que se llama? Ni mesonot o cualquier cosa hecha con harinas, que se considere una comida. Termino de ver y ahora les explico lo del pan y eso. Dice, cuando el hombre, antes de darle de comer al cuerpo, se acuerda de adorar a su amo, dice, el hombre es apropiadamente perfeccionado frente a su amo y su nefesh, ahí abajo, es sometido por el poder de su neshama. Algo pero así, tan parece estúpido, pero ocurre en el momento más crucial de la vida de una persona todos los días, que es en el momento en que se despierta. De hecho, si uno sigue apenitas la metodología de cómo dice la Torá que uno debe de levantarse, lavarse, hacer, por lo menos pensar en Modeaní, aunque no lo digas, pero al menos pensarlo, lavarte las manos, ¿sí? Después de ir al baño, lo que sea, porque está bien el desechar residuos, pero antes de ir a tomar siquiera un vaso de agua, si seguís las instrucciones de cómo, si algunas tomaron las clases de Alajá, que explicamos cómo se levanta uno a la mañana, el simple hecho de, ya no digo de decir la bendición de después de haber ido al baño. Si hay una bendición que se dice después de ir al baño y hay una bendición por haberse lavado las manos en la mañana. Vamos a suponer que no decís la de lavarte las manos porque la guardás para las 18 bendiciones de más tarde y vamos a suponer que ni siquiera decís las 18 bendiciones. Y que no decís la bendición de después de ir al baño. ¿Sí? Ayer y Atzad. El simple hecho de que cuando saliste del baño, antes de ir a tomar algo, a tomar agua, esto, lo otro, te acuerdes que es un milagro que podés ir al baño, un milagro, que es
no sé si saben, la bendición esa que se dice en la mañana tiene que ver con que hay una cantidad de orificios conectados a ciertas glándulas que si cualquiera de ellos se tapa, la persona muere. Incluso el lagrimal. ¿Sí? Hay ciertos agujeritos del cuerpo que tienen que estar destapados para que la persona viva. Y parece una estupidez, pero los otros días vi una persona que lo tuvieron que operar de un orzuelo, ¿sí? Que uno dice, no, bueno, se puede morir alguien de cosas, tenía un ojo así. ¿Sí? Y seguro que si lo dejas sin hacerle nada, algún daño le iba a terminar grave causando. El simple hecho de acordarse de que hay una fuerza espiritual que es la que que es la que nos mantiene vivos, que es que hay un propósito por el cual está bueno que nosotros estemos vivos, ¿sí? Incluso para después ir a sentarte a desayunar. Pero no es lo mismo ir a sentarse a desayunar porque estuve 8 horas dormido sin comer, que recordar que me desperté otra vez para poder elevar unas chispas de alma del pan con manteca, del café con leche, de lo que sea que de los huevos revueltos, de lo que sea que desayunes todos los días. El simple hecho de acordarse que uno está en este mundo porque hay algo divino que uno puede hacer, y no es algo divino de vamos a ir a revelar los secretos del universo y de la Kabbalah y comer huevos revueltos, ¿sí? O pan con manteca o café con leche, lo que sea, puede ser algo divino. Si lo podés hacer algo divino, según lo que dice esto, es la fortificación de la Neshama sobre el reptil. ¿Y qué pasa cuando el reptil está sometido? Se acaban las dudas. Es algo tan tonto, pero el simple hecho de que te la creas, si ya no las creemos de un montón de cosas que no son ciertas, de que te la creas que tenés un propósito divino. Dios, si te gusta todavía, si sos de los que todavía necesita la figura religiosa, Dios dejó que me despierte otra vez vivo porque soy necesario para comerme el huevo revuelto. No, parece tonto, pero el que te empieces a creer que la razón por la cual te dejan seguir vivo es porque tenés todos los días la capacidad de hacer algo divino que otra gente no lo está haciendo y el mundo lo necesita que lo haga. Porque lo que la mayoría del resto de la gente del mundo está haciendo, que también es divino, es sufrir. ¿Sí? La mayoría de la gente del mundo que está experimentando dolor y sufrimiento y todo esto, también están limpiando al mundo, ¿sí? Con el único problema es que mientras ellos sufren, hay una porción de felicidad que yo no puedo tener. Yo no puedo ser 100% feliz si hay alguien ahí en algún lugar del mundo que está sufriendo, porque probablemente sea de mi misma raíz de alma. Y como solo hay 600.000 almas, ¿sí? Si una parte mía está sufriendo en algún lugar del mundo, por más que yo vea mi vida y diga, mi vida está perfecta, créeme que puede ser mejor. Entonces, empecémonos a creérnosla de que estamos acá para algo más que para levantarnos a la mañana e ir a trabajar. Mira, olvídate de ir a trabajar. Para levantarte a la mañana y tomar un vaso de agua, porque si no tomas agua te vas a morir. ¿Sí? No te vas a morir. Espera un minuto. ¿Sí? Y después toma el vaso de agua pensando en que no lo estás haciendo porque tenés sed, sino porque están esas chispas. Es lamentable que después de tantos miles de años todavía todavía necesitemos de la historieta de un Dios que es bueno o malo según si nos portamos bien, si hicimos esto, lo otro. La verdad que si somos sinceros, nos pinta sumamente primitivos cuando todavía necesitamos creernos que Dios me va a recompensar por algo. ¿Sí? Olvídate, recompensate a vos mismo sintiéndote Dios. Gente, hasta la semana que viene.
9:50 grados.